El sol del sertón, implacable y blanco, caía sobre la tierra agrietada como un castigo divino. El polvo fino, levantado por un viento caliente y perezoso, cubría los restos de toda una vida arrojados al suelo. Una mecedora con la paja rota, retratos de familia con el cristal hecho añicos y un pequeño oratorio de madera ahora vaciado de su santidad. Era el final del siglo XIX, en un Brasil olvidado por las promesas de progreso, donde la única ley que prosperaba era la de la fuerza. En ese escenario de desolación, María, una anciana de cabellos blancos como el algodón, estaba de rodillas, con las manos callosas hundidas en la tierra seca, como si intentara aferrarse a las raíces de su propia historia. El llanto era silencioso, un temblor que sacudía su frágil cuerpo mientras sus ojos se clavaban en la figura de su marido, Antonio, atado al tronco de un viejo árbol de Juazeiro, con el pecho desnudo marcado por el sudor y la humillación. Desde lo alto de la colina, Jonás apareció, una silueta recortada contra el cielo desvaído. El uniforme raído y la carabina al hombro delataban su regreso de la guerra, pero su rostro era un mapa de conflictos mucho más profundos que cualquier batalla. Sus ojos, que habían sido testigos del horror indescriptible de las trincheras, ahora se clavaban en la escena que era, en sí misma, una nueva forma de carnicería. Vio el látigo del secuaz, la satisfacción en el rostro del coronel Amancio, que observaba todo con la barbilla en alto, y oyó el chasquido seco del látigo cortando el aire, seguido por el gemido contenido de su padre. Fue entonces cuando Amancio pronunció las palabras que sellaron su destino, con la voz cargada de un desprecio helado. «Esta tierra es mía, y cada hombre que vive en ella también me pertenece». En aquel instante, la guerra que Jonás pensó haber dejado atrás, no solo lo encontró, sino que invadió su alma con una furia incandescente, transformando al soldado cansado en un instrumento de venganza. Si te gustan las historias de redención y justicia en el sertón, donde el polvo y el dolor revelan la fuerza del espíritu humano, suscríbete al canal para seguir cada paso de este viaje. La saga de Jonás es la prueba de que incluso en la tierra más seca, la esperanza puede florecer. El regreso a casa no le había traído paz a Jonás, solo había cambiado un campo de batalla por otro. Durante el día, el silencio de la Caatinga era un tormento, lleno del eco de los gritos y el zumbido de las balas que solo él podía oír. Por la noche, el sueño era un territorio enemigo, donde los rostros de sus compañeros caídos lo atormentaban, con los ojos vacíos preguntando por qué él había sobrevivido. Llevaba la culpa como una segunda piel, un peso invisible que lo encorvaba más que la mochila de soldado. La guerra le había enseñado a matar con una eficiencia aterradora, pero le había arrancado la capacidad de sentir, dejando un vacío que ahora, ante el dolor de su familia, se llenaba únicamente con un odio frío y cortante, la única emoción que aún lograba reconocer como suya. Sus padres, María y Antonio, eran el retrato vivo de aquella tierra agredida. María, con su fe inquebrantable, pasaba los días recogiendo los pedazos de sus vidas, limpiando los muebles sucios de polvo y humillación, como si el acto de restaurar el orden pudiera, de alguna manera, remendar la dignidad rota de su familia. Antonio, por otro lado, se había encogido. El hombre de hombros anchos, cuyo orgullo era tan vasto como el cielo del sertón, ahora pasaba los días sentado a la sombra, con la mirada perdida en el horizonte. La vergüenza de haber sido subyugado frente a su propio hijo era una herida más profunda que los surcos del látigo en su espalda, creando un abismo de silencio y dolor entre él y el muchacho que había vuelto de la guerra como un héroe solo para encontrarlo cautivo. El coronel Amancio era el arquitecto de aquella miseria. Un hombre de uñas limpias y corazón podrido que había visto en la guerra no una tragedia nacional, sino una oportunidad de negocio.
Mientras hombres como Jonas sangraban en tierras lejanas, él recorría las aldeas con su libro de contabilidad, ofreciendo préstamos usureros a las familias afligidas, sabiendo que la muerte de un hijo o la sequía prolongada harían la deuda impagable. Su crueldad no era impulsada por la necesidad, sino por el placer sádico del control. No solo tomaba la tierra, se deleitaba en quebrar el espíritu de los hombres, usando a su secuaz en confianza, Cícero, un hombre cuya lealtad se compraba con monedas y la promesa de violencia impune, para ejecutar sus órdenes con una brutalidad teatral, asegurando que el miedo mantuviera a todos de rodillas. Aquella primera noche, después de la humillación pública, Jonas no gritó ni maldijo. Un silencio gélido se instaló en él. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la furia en sus ojos, limpió las heridas en la espalda de su padre, usando un paño empapado en agua de hierbas que su madre había preparado. Las manos que habían empuñado bayonetas y segado vidas, ahora temblaban ligeramente al tocar la piel herida de Antonio. No intercambiaron una sola palabra. El aire en la casa devastada era denso de sentimientos inarticulados. El dolor de Antonio, la desesperación de María y la promesa silenciosa y letal que Jonas se hacía a sí mismo. No descansaría hasta que la sangre de Amancio lavara el honor de su familia de aquella tierra seca y manchada. La ayuda llegó en forma de una aparición silenciosa en el umbral de la puerta. Era Lía, una joven viuda cuyos ojos llevaban la misma tormenta de pérdidas que los de Jonas. En sus manos traía un cuenco de barro con caldo caliente, un gesto que era al mismo tiempo un consuelo y un acto de desafío. Su marido, un labrador que se había atrevido a cuestionar las tasas del coronel, había sido encontrado muerto a la orilla del río meses antes. Lía no ofreció palabras de lástima. Su mirada encontró la de Jonas y la sostuvo, un reconocimiento mudo del dolor y la rabia que ambos compartían. Ella no veía en él un ángel vengador, sino un hombre a punto de seguir el mismo camino de autodestrucción que había llevado a su esposo, y algo en su postura decidida decía que no lo permitiría. «No necesito limosna», gruñó Jonas, con la voz áspera por la falta de uso. Veía el gesto de ella como una afrenta, una declaración de su impotencia. Lía, sin embargo, no retrocedió. Colocó el cuenco sobre una caja de madera que servía de mesa y respondió con una firmeza que lo sorprendió. «Esto no es limosna, es vecindad. Es lo que queda cuando hombres como el coronel intentan quitárnoslo todo. Él quiere que muramos solos, de hambre y de miedo. Lo peor que podemos hacer es darle ese gusto». Sus palabras lo golpearon no como un consuelo, sino como una acusación. Ella lo estaba forzando a mirar más allá de la niebla roja de su propio odio, a ver que su dolor no era único, sino parte de un sufrimiento colectivo. En los días siguientes, movido por una urgencia febril, Jonas intentó convocar a los otros labradores. Golpeó puertas de madera raída, hablando de unión y de lucha, pero sus palabras solo encontraron el eco del miedo. La gente lo miraba con una mezcla de admiración y pavor. Veían al soldado, al hombre capaz de enfrentar al coronel, pero también veían la destrucción que su furia podría atraer. Las puertas se cerraban, las ventanas se atrancaban. El poder de Amancio no residía solo en sus secuaces, sino en la red de terror que había tejido alrededor de la comunidad, paralizándola. Jonas se dio cuenta de que estaba terriblemente solo, un guerrero sin ejército, rodeado por un pueblo que prefería la seguridad de la sumisión al riesgo de la libertad. Frustrado y cegado por la rabia, Jonas decidió actuar solo, usando el único lenguaje que sus enemigos entenderían. Bajo el manto de una noche sin luna, preparó una emboscada en el camino que llevaba a la sede de la hacienda del coronel. Cuando Cícero y otros secuaz pasaron,
Los atacó con la furia de un animal salvaje. La lucha fue rápida, brutal y unilateral. Jonas se movía con una precisión letal, sus puños y su cuchillo encontrando sus objetivos en la oscuridad. No los mató, pero los dejó heridos y humillados, un mensaje claro para Amancio. Fue una pequeña y amarga victoria, una liberación momentánea de la presión en su pecho, pero apenas sabía que aquella chispa de violencia estaba a punto de incendiar el mundo a su alrededor. La represalia del coronel fue más cruel e inteligente que cualquier ataque directo. En lugar de enviar a sus hombres tras Jonas, apuntó al bien más preciado de aquella comunidad olvidada, el agua. Al amanecer, los labradores descubrieron que el pequeño río que serpenteaba por sus tierras había sido desviado, una presa improvisada de piedras y tierra bloqueando su flujo. Amancio había transformado la fuente de la vida en un arma de exterminio lento y silencioso. La sed se convirtió en la nueva secuaz del coronel, una presencia invisible y omnipresente que castigaba a todos, hombres, mujeres y niños, por la osadía de un solo hombre. La venganza personal de Jonas ahora tenía un precio colectivo, y el peso de aquel sufrimiento recayó sobre sus hombros. Fue Elía quien lo confrontó, con un balde vacío en las manos y la verdad en los ojos. «Tu venganza nos está matando de sed», dijo ella, la voz sin acusación, pero cargada de realidad. «Luchaste como una fiera salvaje en la oscuridad, y el coronel nos respondió como un estratega, cortando nuestra línea de vida. La fuerza bruta no nos va a salvar, Jonas, solo nos va a ahogar en la arena». En aquel momento, viendo a los niños con los labios agrietados y las pequeñas plantaciones muriendo bajo el sol, Jonas comprendió la profundidad de su error. Su guerra no podía ganarse con emboscadas y cuchillos. Necesitaba luchar no solo como el soldado que era, sino como el líder en el que necesitaba convertirse. El cambio fue sutil, pero profundo. Jonas comenzó a observar, a escuchar. Usando el conocimiento táctico que la guerra le había dado, mapeó la región, estudió las rutinas de los secuaces del coronel e identificó sus vulnerabilidades. Se reunió con los labradores, ya no con discursos inflamados, sino con un plan. Les enseñó a moverse sin ser vistos, a crear sabotajes que parecieran accidentes, a transformar el conocimiento de la tierra en un arma. Poco a poco, el miedo en la mirada de la gente dio paso a una chispa de determinación. Ya no se escondían, se estaban organizando, moviéndose como una unidad bajo el liderazgo silencioso y enfocado del hombre que antes solo pensaba en sangre. En medio de la creciente tensión floreció un momento de calma. El techo de paja de la pequeña casa de Elía había sido dañado por un viento fuerte y Jonas apareció para ayudarla a repararlo. Trabajaron en silencio durante horas, sus gestos sincronizados, una danza de cooperación que no necesitaba palabras. Dentro de la casa notó un retrato desvaído de un hombre joven en la pared. ¿Tu marido?, preguntó él en voz baja. Lía asintió y por primera vez contó la historia de su amor y de su pérdida. A cambio, Jonas confesó su mayor miedo, no el de morir, sino el de haberse vuelto tan vacío por dentro que ya no había nada que salvar. Aquella tarde no solo repararon un techo, remendaron un pedazo del alma del otro. La primera victoria de la resistencia no fue ruidosa, pero sí tan vital como la vida misma. Siguiendo un plan meticuloso de Jonas, un grupo de labradores, incluido el viejo Antonio, que había encontrado un nuevo propósito, trabajó durante toda una noche. Mientras algunos creaban una distracción en el camino principal, otros cavaban un desvío subterráneo, una sangría en el bloqueo del coronel. Al amanecer, un hilo de agua, débil pero constante, volvió a correr hacia las tierras sedientas. El sonido de aquel arroyo era más fuerte que cualquier disparo de cañón. Era el sonido de la esperanza, una microrrecompensa que lavó el
polvo y la desesperación, demostrando que juntos podían hacer lo imposible. El agua era más que sustento, era un símbolo de su resiliencia. La noticia del desvío del agua llegó a oídos del coronel Amancio no como un rumor, sino como una declaración de guerra. La afrenta era intolerable. Se dio cuenta de que ya no estaba lidiando con un ex soldado enloquecido, sino con una insurgencia organizada. Su máscara de calma calculadora cayó, revelando a un hombre consumido por la furia de ver su poder absoluto desafiado. La pequeña victoria de los labradores selló su destino. Amancio decidió que no habría más advertencias ni castigos indirectos. Arrancaría aquella rebelión de raíz, quemando a todo y a todos los que se interpusieran en su camino, y haría de Jonas el ejemplo final y terrible de que en aquella tierra solo había espacio para un señor. El enfrentamiento final era ahora inevitable. La calma que siguió a la pequeña victoria fue traicionera, como la quietud que antecede al ataque de la serpiente de cascabel. El coronel Amancio, herido en su orgullo, sabía que la fuerza de Jonas ya no residía en su carabina, sino en el corazón resiliente de Lía, y fue allí donde decidió atacar. El secuestro fue un acto cobarde, ejecutado por Cícero y sus hombres al atardecer, mientras Lía recogía hierbas medicinales en la orilla del arroyo recién liberado. No hubo lucha, solo el silencio súbito de los pájaros y una cesta de mimbre caída en la arena mojada. La noticia se extendió por la aldea, no como un grito, sino como un viento helado que apagaba las lámparas y atrancaba las puertas. Un terror mudo que llegó a Jonas y lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, reabriendo todas sus heridas de una sola vez. La amenaza llegó con el amanecer inminente, traída por un niño asustado cuyos ojos reflejaban el horror que había presenciado. Amancio mantenía a Lía prisionera en el gran almacén de granos, una fortaleza de madera seca y arrogancia. La propuesta era un ultimátum de tierra arrasada, o todas las familias abandonaban sus casas y sus vidas antes del primer rayo de sol, o él prendería fuego a todo, empezando por el almacén, con Lía dentro. El coronel había creado el escenario perfecto para su crueldad, una trampa de dos fuegos que forzaba a Jonas a una elección imposible: salvar a la mujer que comenzaba a sanar su alma o salvar al pueblo que finalmente había aprendido a liderar. El tiempo, ahora, era su enemigo más implacable, mientras Jonas, consumido por una euforia ciega, se preparaba para una incursión suicida. Una figura se interpuso en su camino. Era su padre, Antonio. Por primera vez desde la humillación en el árbol, se erguía con la columna recta, la vergüenza en sus ojos reemplazada por una determinación forjada en el acero del sufrimiento. «No irás solo», dijo él, con la voz firme como la tierra que amaba. «Aquel hombre me ató y me azotó, pero no me convertirá en un cobarde que deja a su hijo luchar solo. Tu guerra es por Lía, la nuestra es por estas casas. Ve y tráela de vuelta. Nosotros cuidaremos de nuestra tierra». En aquel momento, Antonio ya no era la víctima, era el patriarca, el líder que se levantaba para defender a su comunidad. El plan fue trazado en la penumbra, un mapa de riesgos y esperanza. La comunidad, ahora unida por una causa común, se dividió en dos frentes de batalla. Jonas, con su precisión de soldado, se infiltraría en el almacén usando la oscuridad y las fallas estructurales que había observado durante días como sus aliados. Su misión era quirúrgica: rescatar a Lía. Mientras tanto, Antonio, armado con la dignidad recuperada, organizaría la defensa de la aldea. Los labradores, armados con hoces, azadas y la valentía de la desesperación, prepararían trampas y barricadas, listos para enfrentar a los secuaces del coronel que vendrían con sus antorchas para cumplir la promesa de fuego y destrucción. La supervivencia de todos dependía del éxito de ambos frentes. La invasión de Jonas al almacén fue
una danza silenciosa con la muerte. El aire era pesado, impregnado con el olor a granos secos, polvo y el miedo palpable que emanaba del cautiverio de Lía. Cada paso en un suelo que crujía era un riesgo calculado, cada sombra un posible enemigo. Se movía como un espectro, la guerra lo había transformado en un depredador nocturno, pero esta vez su caza no era por venganza, era por salvación. Sus sentidos, agudizados por meses de combate, filtraban cada sonido, cada movimiento. Ya no era un joven impulsivo que había atacado a los secuaces en el camino. Era un hombre enfocado, canalizando toda su habilidad para proteger la única luz que había encontrado en medio de su oscuridad interior. Simultáneamente, en la aldea, el horizonte se tiñó de naranja. Las antorchas de los secuaces de Amancio avanzaban como un ejército de demonios. Pero no encontraron a un pueblo asustado, sino a una resistencia feroz. Liderados por Antonio, los labradores lucharon con la fuerza de aquellos que no tienen nada más que perder. Trampas de cuerda derribaban a hombres a caballo, zanjas ocultas frenaban el avance y de cada casa, de cada matorral, surgía un defensor. El sonido de la batalla era un caos de metal contra metal, de gritos de furia y dolor. Era la sinfonía de la rebelión, la prueba de que la comunidad, antes quebrada por el miedo, se había reerguido, luchando no por un hombre, sino por sí misma, por el derecho a existir. Jonas finalmente alcanzó el corazón del almacén. Bajo la luz solitaria de una linterna, vio la escena que alimentaría sus pesadillas. Lía estaba atada a un pilar de soporte, con el rostro pálido, pero los ojos centelleando de desafío. A su lado, el coronel Amancio, con una sonrisa de escarnio, sostenía una pistola. Él no era un guerrero, su poder emanaba del miedo que inspiraba. «El soldado ha vuelto», se burló. «¿Has venido para ver el fin de todo lo que te queda? Tu mujer, tu gente, todo se convertirá en cenizas». El aire crepitaba con la tensión, el enfrentamiento final entre la fuerza bruta nacida del dolor y la tiranía nacida de la codicia estaba a punto de estallar. La lucha fue un relámpago de violencia contenida. Jonas no usó su cuchillo, usó el cuerpo, la velocidad, la furia canalizada. En segundos, la pistola de Amancio voló por los aires y el coronel estaba en el suelo, con la hoja fría de Jonas presionada contra su garganta. Era el momento que había soñado, el ápice de su deseo de venganza. El olor del miedo de Amancio era la victoria. Pero mientras se preparaba para el golpe final, la voz de Lía cortó el aire, llena de urgencia y súplica. «No, Jonas, no te conviertas en el monstruo que es él». Sus palabras lo golpearon como un rayo. Miró al hombre patético y tembloroso a sus pies y vio no la causa de su dolor, sino el reflejo de lo que él mismo podría llegar a ser, un hombre definido por el odio. Con un grito que fue más de liberación que de rabia, Jonas apartó el cuchillo. No le daría a Amancio la muerte de un mártir o de un enemigo. Le daría algo peor, la vida despojada de todo poder y respeto. Cortando las cuerdas de Lía con un solo gesto, la ayudó a levantarse y a continuación agarró al coronel por el cuello de la camisa, arrastrándolo hacia afuera. La primera luz del alba reveló la escena exterior, los secuaces derrotados y los labradores victoriosos, liderados por Antonio. Jonas empujó a Amancio al centro del círculo de rostros cansados y resueltos. «No me corresponde a mí juzgarlo», declaró Jonás, su voz resonando con una nueva autoridad. «Es nuestro». La venganza personal moría allí, y en su lugar nacía la justicia colectiva. A la clara luz de la mañana, el poder del coronel Amancio, que parecía tan absoluto e inquebrantable, se desvaneció como el humo. Ante la comunidad unida, que lo miraba no con miedo, sino con un desprecio frío,
Él era solo un hombre viejo y patético. No hubo linchamiento ni sed de sangre. La justicia de ellos fue más sabia y duradera. Por decisión unánime, Amancio fue exiliado de aquellas tierras, forzado a partir solo con la ropa que llevaba puesta, un castigo que lo despojaba de todo lo que él valoraba: estatus, riqueza y poder. Las tierras que había acumulado a través de la usura y la intimidación fueron declaradas de posesión colectiva, y el río, antes un arma de opresión, se convirtió nuevamente en un patrimonio de todos, sus aguas ahora un símbolo de la libertad recién conquistada. Jonas observaba todo al lado de Lía, el sol naciente, calentando su rostro. La furia que lo había consumido durante tanto tiempo se había disipado, dejando en su lugar una calma profunda y exhausta, una paz que pensó haber perdido para siempre en los campos de batalla. Comprendió finalmente que la verdadera victoria no estaba en derramar la sangre de su enemigo, sino en negarse a convertirse en él. Su fuerza no residía en la habilidad de quitar vidas, sino en la valentía de construir una comunidad, de transformar su conocimiento de la guerra en una herramienta para la paz. Las cicatrices en su espalda todavía estaban allí, pero ahora eran solo un recuerdo del hombre que había sido, y no un mapa del hombre que sería. En los días que siguieron, una nueva rutina se estableció, marcada por el trabajo y la esperanza. Jonás y su padre, Antonio, reconstruyeron la cerca de su casa, no para aislarse, sino para demarcar el espacio sagrado que habían reconquistado juntos. El silencio entre ellos ahora era cómodo, lleno de un respeto mutuo que ninguna palabra necesitaba expresar. Al levantar el último poste, Antonio puso la mano en el hombro de su hijo y dijo con la voz embargada: «Has devuelto el honor a este nombre, hijo mío, no con la venganza, sino con la justicia». María los observaba desde la puerta de casa, con una sonrisa serena en su rostro, sus plegarias silenciosas finalmente atendidas. La familia estaba entera de nuevo. La primera cosecha después de la liberación del río fue modesta, pero fue celebrada con una fiesta que unió a toda la aldea. Alrededor de una gran hoguera compartieron lo poco que tenían, pero la abundancia estaba en las sonrisas y en la camaradería. La música de una viola llenaba el aire, y los niños, antes asustados, corrían y jugaban libremente. En el centro de aquella celebración, Jonás y Lía se miraban, sus manos encontrándose en un gesto natural y lleno de promesas. Lo que había comenzado como un encuentro de dos almas heridas por el mismo dolor, florecía ahora en un amor tranquilo y fuerte, la base sobre la cual se construiría un nuevo futuro. Ya no eran solo supervivientes, eran los fundadores de una nueva historia. Jonas subió de nuevo a la colina, el mismo lugar desde donde había presenciado el punto más bajo de su vida. Ahora, sin embargo, el paisaje frente a él era otro. Veía los pequeños campos verdes comenzando a brotar, oía el sonido de las risas de los niños resonando en el valle y sentía el olor a vida que subía de la tierra mojada. La guerra en su corazón había terminado no con una rendición, sino con el descubrimiento de una causa mayor por la cual luchar: la paz. Si tú también crees que la verdadera fuerza está en la unión y en la valentía de construir, incluso sobre las ruinas del dolor, suscríbete al canal y cuenta en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia.